Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A vosotros solos os escogí, de entre todas las naciones de la tierra, por eso os tomaré cuentas por vuestros pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? Ruge el león en la espesura sin tener presa. Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado. ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta de la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? ¿Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas? Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Os envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incienso. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Terminamos el curso aquí en la parroquia María Virgen Madre, este curso extraño, porque lo hemos vivido, el final del mismo marcado por la pandemia del coronavirus. Mañana, si Dios quiere, ya no habrá misa de 9:30 de la mañana. Como sabéis, al empezar el nuevo mes, reducimos horarios de misas y de despacho parroquial, pasando a tener el horario de verano. Solo tenemos misa ya por la tarde, entre semana. Ha sido un curso, como digo, marcado no solo por el coronavirus, sino también por multitud de tempestades que ha padecido y que padece la Iglesia. No reconocerlo es ignorar la realidad y, por lo tanto, no reconocerlo significa que no podemos vivir preparados para afrontar los retos que Dios ha permitido y que el Señor quiere que afrontemos. Estamos pasando tempestades dentro de la Iglesia, no solo en la sociedad, sino también dentro de la Iglesia. El sínodo, por ejemplo, de la Amazonía, con esas prerrogativas que quería que se aprobaran, el sacerdocio femenino, los viri probati, cantidad de cosas que hicieron zozobrar la barca de la Iglesia. Antes del sínodo de la Amazonía, la adoración de los ídolos amazónicos en una iglesia en Roma, e incluso la oración ante esos ídolos
en el propio Vaticano, en los jardines del Vaticano. Fueron tempestades que hicieron que la barca de la Iglesia se moviera, se meciera en función de las olas. El actual camino sinodal que está teniendo lugar en Alemania, donde uno oye noticias desconcertantes, que si la aprobación del sacerdocio femenino, que si quitar esto o lo otro, y puede uno sobrecogerse de miedo, como le ocurrió a los discípulos. Lo primero de todo es que las tempestades siempre han existido en la historia de la humanidad y también en la Iglesia, siempre. Porque es un misterio que no comprendemos, el misterio del dolor, el misterio de la enfermedad, el misterio del pecado. Por eso hemos de aceptar que van a existir esas tempestades y hemos de afrontarlas como el Señor les pide a sus discípulos, desde la confianza absoluta en Dios. Nosotros creemos en el poder del único Dios, que es el Todopoderoso. Ocurrirán cosas que no comprendemos por qué ocurren. Fiémonos de Dios, pongámonos en sus manos, pero a la vez utilicemos los dones, los instrumentos que el Señor nos ha concedido para afrontar esos retos y esas crisis que hay tanto en la sociedad como en la Iglesia, porque el Señor nos ha concedido esos dones. Y yo diría que al menos hay 3 dones, 3 instrumentos para afrontar esas crisis. Primero, la confianza en Dios. La confianza en Dios que nace de la intimidad con Dios. Si yo rezo, si yo me confieso con frecuencia, si yo vengo a misa, si yo leo las Sagradas Escrituras y las interpreto en función de la tradición de la Iglesia, ¿será fácil que encuentre paz? Tendré que afrontar la cruz de la enfermedad, la marcha de mis seres queridos. Tendré que afrontar el no comprender por qué algunos eclesiásticos dicen o hacen ciertas cosas que van en contra de la tradición de la Iglesia. Pero mi fe está puesta en Dios, no está puesta en tal o cual sacerdote, en tal o cual papa, o en tal o cual obispo. Está puesta en Dios. Y por lo tanto, los hombres que se pueden equivocar no me van a hacer perder mi fe. Mi fe está puesta y depositada solamente en Dios. Si está enraizada en Él, vendrán tempestades, dificultades, momentos más oscuros o más luminosos dentro de la historia de la Iglesia. Mi fe está puesta en Dios y no en los hombres. Y por lo tanto, aunque sentiré el golpe, lógicamente la barca se mueve y eso crea zozobra, miedo, temor, como estoy afianzado en Dios, mi fe no se vendrá abajo. En segundo lugar, gracias a Dios, la historia de la Iglesia ha dado muchísimas luces. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor se ha servido del ejemplo, del testimonio, de la vida de muchos santos. El Papa San Juan Pablo II nos dejó un instrumento que es fabuloso para saber cómo tenemos que leer los signos de los tiempos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. No digo que te lo leas entero, es muy grande, son muchos folios, pero yo no sé qué opina la Iglesia sobre tal asunto moral. Vete al Catecismo. El Catecismo es la ley de la Iglesia, dada por Dios a los hombres para iluminar nuestras conciencias. Ve y lee para saber qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que ha dicho la Iglesia desde sus inicios hasta nuestros días. Y de esa manera el Señor iluminará tu conciencia, te ayudará a saber distinguir el bien del mal, te ayudará a encontrar equilibrio para que esas voces discordantes que hay dentro también de la Iglesia y de los eclesiásticos no te creen confusión, porque para eso está el Catecismo, para iluminar tu vida y por lo tanto ayudarte a encontrar el camino que te lleva a la salvación. En tercer lugar, todos nosotros, desde que somos niños, nos han enseñado a distinguir el bien del mal. Tenemos, por regla general, una conciencia bien formada. Tú sabes que lo que te dijeron antes, te educaron tus padres, te educaron en el colegio, te educaron en la parroquia, no puede cambiar de la noche a la mañana.
Por lo tanto, estos cantos de sirena que quieren cambiar las cosas, no les hagas caso. Sé fiel a la enseñanza que la Iglesia, por medio de tus padres, de los catequistas, de los sacerdotes, de los profesores en el colegio, que la Iglesia te dio para saber guiarte en esta vida. Y de esa manera, con estos tres instrumentos, por una parte, nuestra unión con Dios, por otra parte, el magisterio de la Iglesia, en especial el catecismo de la Iglesia católica, y por otra parte, esa conciencia bien formada y alimentada, esa conciencia que es esa luz de Dios que el Señor puso en tu corazón por medio de tantos instrumentos que te sirvieron para distinguir el bien del mal, te ayudarán a encontrar el camino que te lleva a la salvación, te ayudarán a encontrar el camino de la verdad. No tengamos miedo. Jesús enseña a sus discípulos que tormentas va a haber siempre, pero que estando unidos a Él, que estando con Él, ninguna tormenta podrá echar abajo la nave de la Iglesia. Así le dijo el Señor a Pedro: te daré las llaves de la Iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder del infierno no podrá derrotar a la Iglesia, no por el poder y la sabiduría de los hombres, sino porque esa Iglesia está sostenida, alentada y dirigida por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Confiemos en Él, aunque haya tormentas, olas grandes, aunque haya zozobra, si estamos enraizados en Cristo, nuestra barca, la barca de la Iglesia, no sucumbirá. Confiamos en la divina misericordia.